Estamos entonces en el segundo encuentro, el segundo jueves de este seminario, ya es el último, y como les decíamos recién, todos estos materiales, la presentación que mostramos la vez pasada, esta presentación y también los materiales que va a mostrar Flavio van a estar disponibles una vez que se finalice el curso y les envíen por mail también estos materiales y el certificado. Bueno, de nuevo, retomando un poco la agenda, en el primer encuentro nosotros trabajamos algunas primeras definiciones para el trabajo con indicadores en la gestión pública, unas primeras definiciones de indicadores, las características, distintas tipologías, la importancia de la documentación de los indicadores. Y en este caso vamos a trabajar con justamente nuestro invitado Flavio, un estudio de caso en el que trabajamos la implementación de indicadores en la gestión pública, en el campo de la educación en este caso. Para eso, en primera instancia, vamos a estar trabajando con una primera definición de sistemas de indicadores, principales características y el uso, la relevancia de estos sistemas de indicadores. Y posteriormente Flavio va a ahondar sobre indicadores socioeducativos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Bueno, entonces vamos a adentrarnos, como les decía recién, en la idea de sistemas de indicadores y unas nociones generales o, bueno, principales conceptos para empezar a pensar en este conjunto de indicadores. Como les decía recién, básicamente entonces un sistema de indicadores va a ser un conjunto que va a estar organizado y sistematizado de indicadores que nos va a permitir pensar en indicadores articulados que van a estar diseñados para medir, para evaluar, para mensurar el desempeño de un sector específico, como podría ser en este caso la educación, el ejemplo que vamos a trabajar, el trabajo, las migraciones, la economía, etc. Multiplicidad de campos. Estos indicadores entonces nos van a poder permitir, nos van a ayudar a monitorear la evolución, cómo estos fenómenos que queremos medir, retomando estas definiciones que habíamos trabajado en el encuentro anterior, cómo estos fenómenos que queremos medir se transforman o evolucionan en el tiempo, o esta situación que queremos medir evoluciona en el tiempo, y en ese sentido, estos indicadores nos van a permitir realizar comparaciones, proporcionar información que va a ser clave, como mencionábamos en la clase anterior, en la toma de decisiones, en particular en el campo de la gestión pública, que es la temática de este seminario. Pero queríamos hacer una advertencia, que es que no solamente se trata de agrupar o juntar datos, sino que un sistema de indicadores nos va a revelar cómo estos componentes individuales, cómo estos indicadores o métricas individuales, se van a relacionar para generar un efecto conjunto. Ya en el ejemplo que nos va a mencionar con mucho más detalle Flavio, vamos a poder ir dimensionando y bajando un poco más a tierra estas nociones más generales o introductorias. Bueno, en ese sentido, estos sistemas de indicadores tienen que contar con una serie de características o particularidades. Por un lado, contar con el consenso y el apoyo político, que justamente está vinculado con la posibilidad de ser acordados y estar respaldados por actores claves de los distintos campos en los que estos indicadores reflejan distintos fenómenos o situaciones. A la vez, otra característica que se tiene que presentar es que tienen que tener correspondencia con el diagnóstico, es decir, que tienen que estar alineados, articulados con el tipo de análisis que estamos queriendo hacer, realizar y sobre el que queremos avanzar. Luego también pensamos que una característica importante tiene que ver con que tiene que estar incorporado, debe acompañar esta idea de sistema de indicadores un modelo conceptual, es decir, un modelo, una teoría, un conjunto de teorías, conceptos y demás, que puedan explicar esta relación entre los indicadores y por qué se piensa en ellos como un sistema. A la vez, estos sistemas de indicadores tienen que reflejar la complejidad, es decir, esta complejidad, esta multidimensionalidad que implica esta interacción entre las diferentes variables en las que vamos a pensar a la hora de construir un indicador. Siguiendo con estas características, por último tenemos lo que tiene que ver con la comparabilidad y la relevancia y oportunidad. La comparabilidad, porque es algo que veníamos mencionando desde el encuentro anterior, es decir que los indicadores nos tienen que permitir realizar comparaciones, pero a la vez, pensando en sistemas de indicadores, también podemos incorporar las dimensiones como la comparabilidad internacional y, bueno, la temporalidad, lo que veníamos hablando a lo largo de estos encuentros. Por último, lo que respecta a relevancia y oportunidad, se vincula con la idea de que estos sistemas de indicadores tienen que ser pertinentes en función de las necesidades, los problemas o las demandas que se estén queriendo abordar, tienen que ser consistentes, válidos y oportunos en función del diagnóstico situacional
para avanzar sobre las distintas líneas de proyectos, programas y políticas públicas en el marco de la gestión pública, como veníamos charlando la semana pasada. Y por último, y ya le doy la palabra a Flavio, lo que respecta al uso de los sistemas de indicadores, que está vinculado con varias ideas que ya fuimos mencionando en el encuentro anterior. Porque como les decía, la idea un poco era retomar, poner en contexto lo que fuimos charlando la vez pasada y poder dar el pie a este estudio de caso específico. Así que bueno, el uso de los sistemas de indicadores son relevantes en función del monitoreo y el seguimiento de justamente de determinados problemas, situaciones o fenómenos que queramos analizar en función de las necesidades y demandas. La evaluación de las políticas también son relevantes para poder informar a la sociedad en términos de que pueden ser, deben ser útiles para los diferentes actores y la sociedad en general. Y por último, también habilitan a la idea de la construcción de una agenda política, porque estos sistemas de indicadores pueden influir en lo que tiene que ver con la formación y la discusión de la agenda de las políticas públicas. Así que bueno, con esta breve introducción, le doy la palabra a Flavio, que justamente todas estas ideas y conceptos que pretenden ser una introducción a su presentación, él nos va a poder acompañar un poco mejor y también darnos ejemplos más concretos sobre un caso específico que se vincula con su experiencia profesional y en particular con su rol actual como coordinador de indicadores. Así Sí, que bueno, ahí Mary, sí, sumo, buenas tardes a todos y todas. Sumo antes de darle la palabra a Flavio, que nos va a comentar una experiencia específica dentro de un sector que es la educación y cómo se piensan sistemas de indicadores en el sector educativo. Es muy importante pensar en coordinación o en articulación con la última clase, que muchas veces los indicadores por sí solos, cuando analizamos una política pública, requieren de estar acompañados por otros indicadores, como bien comentaba Meli, para tener un sistema robusto de indicadores. 3, 4, 5, la cantidad de indicadores va a variar de acuerdo a lo que analicemos. Hay ciertos subsistemas dentro de política pública que ya cuentan con sistemas de indicadores que vienen hace muchos años y se han consolidado en el tiempo, pero a la hora de pensar tal vez indicadores, como vimos en la clase pasada, para analizar una intervención pública o una política pública en particular, siempre se pueden pensar un grupo de indicadores, un sistema de indicadores, y ahí, como comentaba muy bien Meli, es importante pensar la articulación de esos indicadores entre sí y que en conjunto den cuenta del estado de situación tanto de una política pública como de un subsistema de política pública, como nos va a comentar Flavio. Y antes de darle la palabra a Flavio, y agradecerle por su presencia en este encuentro, los invitamos y les invitamos a poder hacer todas sus preguntas, tanto sobre la exposición que hizo Mary como lo que vaya comentando Flavio en el chat. Hacia el final podemos retomar todas sus preguntas para poder escuchar las respuestas tanto de Meli como de Flavio, que hoy son los dos expositores de la clase. Así que así, Flavio, ahora y muchas ahí gracias y te damos la palabra. dejo de compartir, así Flavio también puede mostrar su presentación. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por el espacio al instituto y muchas gracias a Santiago, Facundo y Melina por la invitación. Eh, bueno, también uno siempre es parte de un equipo, ¿no? Y el ser coordinador en realidad es ser un miembro de un equipo que tiene una responsabilidad más organizativa, pero digamos, en el equipo de indicadores socioeducativos y estadística en base a registros administrativos, que es el equipo entero, hay un montón de gente que colaboró también para esta presentación. Así que bueno, un saludo para ellos también. Y bueno, también agradecer el espacio porque normalmente hay un montón de gente trabajando con datos, y hay muchas comunidades de, digamos, programadores, de analistas o de científicos de datos que están pensando o utilizando datos abiertos, pero muchas veces no hay como estos espacios más para pensar el, digamos, el uso, el diseño, bueno, cómo llego a un indicador. Bueno, es una tarea que es compleja, no es imposible, requiere un ejercicio intelectual,
pero también requiere como unos trabajos previos que es la existencia de los datos y una, digamos, la identificación de problemas. Y no es hacer, el indicador no es una, no te puede identificar problemas, pero requiere definiciones conceptuales previas y me parece que es importante tenerlo en cuenta en función de lo que habían comentado Facundo y Melina la reunión anterior. Pero ahora voy a tomar unos segunditos para hacer la presentación. Bueno, ya estoy presentado, pero igual puse mi nombre. Ahí en la presentación va a ir también mi email, cualquier cosa que quieran hacer una consulta después de la presentación sobre si la releen o si se les ocurre algún problema vinculado a indicadores socioeducativos, la pueden hacer, me la pueden hacer por mail, no tengo ningún inconveniente. Bueno, voy a correr un poquito las ventanitas que me están tapando las letritas. Y vamos a, una de las cosas que quería presentarles es un poco el recorrido que vamos a hacer hoy. La idea de esta presentación es bueno, entender de qué objeto estamos hablando, ¿no? De qué bicho estamos hablando cuando hablamos de un sistema educativo o de los indicadores del sistema educativo. Bueno, eso implica entender la educación como un proceso social y multidimensional. Saber cómo se organizan los sistemas educativos, qué es una población y una subpoblación y qué implicancias tiene esto para el análisis de indicadores socioeducativos, cómo se mide el sistema educativo, cuáles son las fuentes de datos principales, cuáles son los tipos de indicadores, digamos, medio estándar que existen y algunos otros que se pueden ir desarrollando de acuerdo a las necesidades, y el uso de los indicadores para, digamos, la segunda parte de la presentación sería el uso de los indicadores para el análisis del sistema educativo de la ciudad. Eso por ahí, para los colegas, amigos y asistentes que son de otras provincias, puede generar alguna consulta, porque la ciudad tiene un sistema organizativo un poco distinto que combina el sistema de comunas con el de distritos escolares que no coinciden. Pero bueno, en este caso presentamos los datos por comuna porque son los que son más fáciles de reconstruir y de comparar con otras fuentes. Por eso elegimos este. Bueno, y básicamente están vinculados, lo que vamos a recorrer son indicadores vinculados a la población, a las características educativas de la población, a los indicadores socioeducativos específicos del sistema educativo y después vamos a incorporar la dimensión territorial y por esto traía el tema de la dirección política interna de la Ciudad de Buenos Aires, que es a partir de comunas que a su vez están integradas por barrios. Vamos a la siguiente. Tengo un tema acá con las pantallitas que me están impidiendo continuar a la siguiente. Ahí está. Bueno, la primera parte es la educación como proceso social y multidimensional, que esto refiere un poco a lo que introducía sobre el tema de qué es la educación, cómo funciona la educación en la sociedad y de qué estamos hablando cuando hablamos de indicadores socioeducativos. Bueno, nosotros entendemos que la educación es parte del proceso de reproducción social. Y ese proceso de reproducción social educativo no sucede solamente en las escuelas, pero los indicadores que nosotros vamos a trabajar sí hablan específicamente sobre el sistema educativo, que es una parte de la educación. La educación, incluso la educación formal, este sistema educativo tiene un montón de interrelaciones y articula distintos modelos de sociedad, de política, de país, que, bueno, que articulan los grandes campos de lo social, como la economía, el tema de la cultura, las relaciones sociales, la ciudadanía, el mundo laboral y demás. Y que en nuestro país hubo varios modelos de este tipo y que tuvieron cada uno su repercusión en el desarrollo de los sistemas educativos. Después, yo elegí tres que son los más grandes
marcos teóricos sobre los cuales se fue montando un poco los avances y los estudios sobre educación, que es como la concepción sarmientina, más liberal, de formación de los ciudadanos para el mercado y para el ejercicio de la ciudadanía, los modelos más de cohesión social de mediados del siglo XX o de inicio del siglo XX, y después los modelos más postindustriales de las teorías del capital humano y demás, que también introducen nuevos desafíos, nuevas formas, son performativos de manera distinta. Es importante tener en cuenta esto, y esto lo traigo, un poco para explicar por qué después retomamos algunos datos que no son estrictamente educativos y que inciden muy fuertemente en los indicadores educativos. Bueno, el sistema educativo argentino, casi todos lo conocemos, se organiza, es un sistema que está organizado por niveles, modalidades y submodalidades, que, bueno, los niveles, algunos son obligatorios, como inicial, primaria y secundaria, en algunas provincias es obligatoria a partir de sala de 5, y en otras, como la Ciudad de Buenos Aires, a partir de sala de 4. Esto implica que el Estado tiene la obligación de brindar, de ofrecer ese servicio para la población que lo requiera en estos niveles. Y después hay niveles no obligatorios, como son superior no universitario, la formación profesional y otros servicios educativos de cursos y talleres que también existen en todas las provincias. Y bueno, no son obligatorios, por lo tanto, requieren indicadores que son un poco distintos a los de la enseñanza obligatoria. Después están dentro de además de los niveles, están las modalidades definidas por la Ley de Educación Nacional, que son la modalidad común, que es más la tradicional de nivel inicial, primaria y secundaria común. Después está la modalidad especial y la formación permanente para jóvenes y adultos, que tiene como objetivo atender a la población que, no habiendo cumplido con los años de escolaridad obligatorios, bueno, tiene como una alternativa para poder acreditar y complementar esos. Y al interior de cada una de estas modalidades están organizados en submodalidades. Una de las clásicas es el tema de la distinción entre educación de nueva escuela secundaria, que es la educación común actualmente, de nivel secundario, modalidad común, y la orientación en bachilleratos, organizada en bachilleratos, y después está la submodalidad técnica, que son las viejas escuelas técnicas, que también todas las provincias tienen. Bueno, cuando nosotros introducimos el tema de cómo se organiza el sistema educativo, lo que nos lleva es a pensar a de qué población estamos hablando y de qué subpoblaciones. La población en general es la población de determinado territorio, determinada jurisdicción, y las subpoblaciones son aquellos grupos poblacionales que están dentro de la demanda potencial, por lo menos, de los servicios educativos que brinda el sistema educativo de la ciudad. En este caso, de la ciudad, pero de cada jurisdicción. Bueno, una de las cosas que veníamos comentando es que hay una parte de la población que asiste a la enseñanza en el sistema educativo, y una parte lo hace de manera voluntaria y otra lo hace de manera obligatoria, entre muchas comillas, ¿no? La obligatoriedad está dada en función de garantizar el derecho a la educación por parte del Estado, no a la obligatoriedad de asistir. El Estado debe promover la asistencia, pero bueno, la obligatoriedad es sobre todo para el Estado de garantizar los servicios educativos y no de las personas, aunque los padres tenemos responsabilidad sobre nuestros hijos. Y después hay otra parte de la población, que sería subpoblación, que son los que no asisten. Que una parte debiera asistir, porque está contemplada en la edad obligatoria de asistencia escolar, y otros que no están obligados a asistir. Hay muchos adultos que, finalizando sus estudios formales, deciden no continuar estudiando, y no hay nada, es parte de la decisión individual poder no hacerlo. Bueno, esto resulta importante para también ver
un poco cuáles son las variables de corte más importantes para la definición de subpoblaciones. Primero el criterio demográfico para el análisis de valores educativos, que se refieren al sexo, género, los grupos de edad, las condiciones migratorias, o sea, si son población migrante de otras provincias, si son población migrante de otros países. Los indicadores más vinculados al sistema educativo estrictamente, que son el nivel, el año de estudio, el sector de gestión, que después vamos a hablar de qué hablamos cuando hablamos del sector de gestión. Los administrativos territoriales, que son en las provincias es muy común, en la ciudad de Buenos Aires, como es un ámbito absolutamente urbano, no hay ruralidad aquí. Los estudios no contemplan normalmente el tema de la ruralidad, pero en el resto de las provincias son muy importantes. Población rural y población indígena son en algunas provincias temáticas muy importantes y se construyen indicadores vinculados a estos temas. Pero sí, lo que es importante en la ciudad es el tipo de barrio, si es villas o asentamientos o si es una ciudad urbanizada o de una urbanización más estándar, por decirlo de alguna manera. Y después los socioeducacionales, que refieren a los climas, a cuáles son los factores sociales que inciden en el desempeño de los chicos en la escuela, que son normalmente un indicador básico es el clima educativo del hogar, el nivel socioeconómico o el máximo nivel alcanzado de la madre, resulta un indicador muy interesante y muy significativo en relación a los desempeños en las evaluaciones de desempeño justamente, que son las pruebas nacionales de lengua y matemática, pero en todas las jurisdicciones también hay evaluaciones jurisdiccionales. Estaría bueno, si a alguien le interesa, ver en cada una de sus provincias cuáles son esas evaluaciones, porque normalmente tienen datos con un nivel de precisión que es complementario a los relevamientos nacionales, que relevan otros años de estudio distintos y permiten alguna articulación y dan buena información. Bueno, aquí llegamos a cuáles son los indicadores educativos. ¿Qué tipos de indicadores tenemos? ¿Y cuáles son los objetivos? Cuando uno arma un indicador, lo que está buscando es una medida sintética, es decir, una serie de valores o de variables que nos den alguna información que nos permita caracterizar al sistema educativo de alguna manera, sea en términos demográficos, en términos educativos estrictamente o contextuales. Y bueno, los indicadores tienen, como ya lo plantearon Meli y Facu la vez pasada, tienen como una potencia enorme porque te permiten, de una manera resumida, que también a la pertinencia, ¿no? Resumida en relación a un objeto específico, presentar información lo suficiente que nos permita dar un monitoreo sobre la estructura del objeto que nosotros estamos mirando o su evolución en el tiempo, o sea, la estructura o su movimiento. Estoy usando términos muy técnicos, me avisan. Bueno, todas las fuentes que están citadas en las filminas están también en la bibliografía que les voy a pasar para compartir a los. Bueno, los objetivos de los indicadores educativos es poder comparar las escuelas en el tiempo, comparar la situación entre jurisdicciones, entre comunas, hacer comparaciones territoriales y requieren cierto estándar, es decir, que cuando estamos comparando lo mismo. O sea, lo importante de los indicadores es que las fuentes y las medidas sean constantes a lo largo del tiempo, porque si no terminamos comparando situaciones diversas con un sesgo que es propio del instrumento y no es o sea, no es que la situación haya cambiado tanto o por ahí no cambió más de lo que pensamos, porque tenemos un problema con lo que estamos midiendo. Y bueno, los sistemas de indicadores en términos de comparabilidad
son bastante estandarizados a nivel internacional y están regulados por la Red Federal de Información Educativa a nivel nacional y refieren a varios aspectos vinculados al sistema educativo. Hay indicadores que refieren a aspectos más productivos, donde se analizan los indicadores en función del resultado, o sea, del número de egresados, o las notas, o los niveles de desempeño en las evaluaciones, más instrumentales en relación a eh, procesos y contextos en los que se desenvuelven y se determinan estos resultados. Bueno, adaptativos, de equidad, de eficiencia o indicadores inconexos. Después, esto es como medio teórico, pero cuando los vean se van a dar cuenta que es bastante o es relativamente sencillo asociar los indicadores educativos a cada uno de estos tipos de indicadores de desempeño del sistema. Bueno, una aclaración teórico-conceptual adicional refiere a los modelos de eficiencia, que son hay dos formas de medirlos. Uno en función de la eficiencia interna, que refiere a la capacidad del sistema educativo en retener a la población que ingresa, que finalice sus estudios, y otra de eficiencia externa, en lo referido a en qué medida el sistema educativo está respondiendo a las necesidades y demandas de la sociedad, que puede, bueno, que los indicadores de eficiencia externa en general están más asociados a marcos teóricos específicos. En el caso del capital humano es mucho más claro esta relación, pero en todos, o sea, si estamos formando un buen ciudadano o estamos formando buenos técnicos, serían como ejemplo de eficiencia externa. O si hay eh, una relación más o menos simbiótica en el sistema educativo y el mercado laboral. Eso es otra de las formas de medir la eficiencia del sistema educativo. Bueno, acá ya les había adelantado un poquito el tema de los Sistema Nacional de Indicadores Educativos, que fue desarrollado por la Red Federal de Información Educativa en el año 2005 y tiene como un esquema conceptual organizado en función de la escolarización universal en un marco de calidad del servicio. Y tiene un poco esta relación, esta concepción que yo planteaba inicialmente de el vínculo entre la sociedad y la educación tiene mucho que ver con esto, con, con el sistema de indicadores educativos que actualmente funciona. Pero si prestan atención a la parte del circulito, el grafiquito, se plantea que el sistema educativo tiene un contexto demográfico y socioeconómico, donde factores influyen los factores externos, en términos de recursos y en términos de incidencia de covariaciones con otras variables sociales, que implica una asignación de recursos, un control de procesos y una obtención de resultados que tienen un impacto, digamos, nuevamente en el contexto demográfico y socioeconómico, si todo va bien. Uno de los ejemplos que estamos viendo de esto, que es bueno verlo, es en términos de la Ley de Educación Sexual Integral. Uno de los efectos que tuvo esta ley, es, entre otros factores sociodemográficos, es que la tasa de natalidad en la ciudad de Buenos Aires se redujo mucho, que era un proceso que ya venía, pero que se redujo mucho en los barrios de la zona sur, que son los más pobres. Una de las cosas que se están comentando es, bueno, tratar de medir cuánto de este efecto se debe a la implementación de la ESI y cuánto a otros factores. Bueno, que es un desafío bastante interesante.
por ver. Ese sería como un ejemplo de una política educativa que opera sobre un contexto al cual se le asignan ciertos recursos, se implementa, se obtienen determinados resultados escolares, pero que además tienen un impacto vuelven a tener un impacto en un fenómeno mucho más estructural que como es la dinámica demográfica de la ciudad. Bueno, acá tenemos un temita. Bueno, ahora vamos a ver tipos de análisis e indicadores. Bueno, en primer lugar tenemos análisis que son más bien descriptivos. Nosotros comparamos las tasas de escolarización de sala de 3 años con respecto a las tasas de escolarización con otros años de estudio, de sala de 3, de sala de 4 y sala de 5 años. Estamos haciendo comparaciones entre indicadores. Estamos comparando distintas situaciones referidas a un año de estudio, a años de estudio distintos. Después tenemos otro tipo de indicadores que están más destinados a describir la actividad y determinar cuáles son los factores que inciden en digamos, en ese proceso. Ahí como ejemplo puse el factor de desfase entre la edad y el año de estudio de séptimo grado según el sector de gestión comuna y dependencia funcional. ¿Qué es este cuadro? No es más que fijarse si en séptimo grado o en primer año de la secundaria en las provincias que tienen la estructura del sistema educativo de 6 y 6. Bueno, en el último año de la escuela primaria en la Ciudad de Buenos Aires, ¿cuántos chicos terminan con 12 años y cuántos tienen más o menos de 12 años? Ese sería el factor de desfase entre la edad teórica y el año de estudio del séptimo grado. Y esto va comparado por sector de gestión, que es privado o estatal, porque la educación es pública en ambos sectores de gestión, pero tienen distinta gestión justamente. Por comuna, que tenemos el total. Si ven a la derecha tenemos el sector de gestión y después tenemos del 1 a 15 las 15 comunas de la ciudad. La DEP es la dependencia funcional de privada, la Dirección General de Educación Estatal y la Dirección de Formación Docente. Tienen algunos establecimientos ahí. Esta sería como un tipo de análisis vinculado, tratando de explicar por qué se da este factor de desfase. Después tenemos indicadores simples, cuantificables, que se refieren más bien a las cantidades, o sea, la cantidad de matriculados, la cantidad de repitentes, la cantidad de unidades educativas, la cantidad de secciones, y más elaborados en donde se ponen en juego la relación entre variables combinadas, entre, por ejemplo, el ejemplo que usamos acá es el índice de trayectoria escolar, que es un índice que desarrolla en la WAISE donde yo trabajo, y ver si ese índice varía, bueno, que vincula la promoción, el desempeño y el índice primario, comparando por sector de gestión y demás. Luego volveremos a ver más desarrolladamente eso. Bueno, tenemos análisis sincrónicos que refieren al mirar, creo que ya lo vieron esto con Meli y Facu, que es observar en un momento cuál es la estructura o cómo se distribuyen, cómo se caracteriza el sistema educativo en un periodo específico. En este caso es la distribución porcentual de la población de 25 años y más por el máximo nivel de instrucción alcanzado según zona. Entonces tenemos el total de la ciudad en la izquierda, la zona norte en el centro izquierda, la zona centro en el centro derecha y la zona sur. Y podemos ver cómo es la estructura según el máximo nivel educativo alcanzado de la población en cada una de estas zonas. Y después tenemos análisis más diacrónicos que refieren sobre todo a las series de tiempo. Es ver cómo se comporta determinado fenómeno en un periodo de tiempo que podemos determinar cuál. Digamos, este tipo de análisis en general comparan el momento previo a la implementación de una política o
posterior a la implementación de la política, ese sería como un ejemplo clásico para ver la incidencia de esa política a lo largo del tiempo. Entonces, para eso se necesita hacer una serie y aislar los momentos donde esa política no estaba de los que esa política empieza a existir. Fuentes de información. Para elaborar indicadores necesitamos datos. En el caso del sistema educativo, por suerte ya tenemos casi 30 años de fuentes de datos propias del sistema educativo, además de las fuentes externas, que son las sociodemográficas, que tienen otras. Sin estas fuentes es medio difícil armar indicadores educativos porque el hacer series de tiempo resulta bastante, es imposible porque los datos no existen. Y en otros casos porque no sabemos el nivel de precisión que tienen. Tendríamos que testear muy bien cuál es la sensibilidad de la fuente para medir determinados fenómenos para poder. Entonces, el tener sistemas estadísticos consolidados con un montón de fuentes de información complementarias que te permiten chequear si es verosímil o no lo que te está dando determinado indicador es muy importante y es lo fundamental. Bueno, las fuentes educativas principales son los relevamientos anuales que se vienen haciendo desde el año 1994, los operativos nacionales de evaluación, los censos nacionales de docentes que se hacen cada 10 años, informes anuales como el de salario docente, los censos de infraestructura y operativos internacionales de los cuales participa Argentina, como son las pruebas PISA, además de fuentes no educativas como son los censos de población, las encuestas permanentes de hogares. Algunas provincias, la ciudad de Buenos Aires lo tiene una encuesta anual de hogares propia que también brinda información y es parte de estas fuentes complementarias que hablan también del sistema educativo y nos permiten obtener información valiosa. Luego también vamos a ver, les adelanto, vamos a ver cómo utilizamos este tipo de fuentes. El equipo en el cual trabajo tenemos estas fuentes de las cuales hablábamos, tenemos fuentes internas del área de estadística y del área de evaluación que articulan distintos equipos de trabajo que terminan en en la adquisición de los datos básicos y la construcción de información que permite el diseño de indicadores educativos. La ciudad de Buenos Aires es una ciudad que tiene mucha tradición en el desarrollo del sistema de información. En general son bastante completos. La ciudad tiene un beneficio también, que por ser un centro administrativo comparte o tiene acceso a un montón de profesionales que normalmente viven en la ciudad o en el Gran Buenos Aires, y eso hace que el reclutamiento de profesionales sea un poco más fácil que en otras provincias. Pero hay provincias que, en general, las provincias grandes tienen buenos sistemas de información, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Córdoba también, la provincia de Santa Fe tiene un sistema que se ha fortalecido mucho durante los últimos 20 años, que también estas provincias tienen buenos sistemas de información. Y después otra de las fuentes que nosotros tomamos son las fuentes externas que refieren a fuentes. Bueno, una de las cosas que me estoy olvidando de decirle es que fuentes externas del sistema educativo. A partir de los desarrollos en las áreas de tecnología empezaron a proliferar un montón de fuentes de información vinculadas a sistemas de gestión. Por eso el equipo donde trabajo se llama Indicadores Socioeducativos y Estadística en Base a Registro. Porque nosotros tratamos de trabajar también con estos datos que provienen del sistema de gestión. Existe un sistema de inscripción en línea, de asignación de becas, de transporte, de tarjetas SUBE, entre otras. Y hay sistemas de gestión propiamente educativos como el sistema Mi Escuela, que es el equivalente a Mis Alumnos de Provincia de Buenos Aires, y a los datos vinculados a la gestión de los cargos docentes, que
la Dirección General de Personal de Datos Personal Docente y No Docente, que también usamos como fuente de información complementaria. Y después utilizamos fuentes secundarias, que son, bueno, el índice la encuesta anual de hogares del Instituto de Estadísticas y Censo de la Ciudad, del INDEC, que usamos la EPH y el censo, además de otras fuentes de información a demanda, como son las estadísticas vitales para ver natalidad, mortalidad, y esto permite hacer estudios prospectivos vinculados a la demanda futura, por ejemplo. O sea, sí, una de las cosas que le decía, por ejemplo, nosotros detectamos que entre el censo de 2010 y el del 2022 hubo una caída de 40 puntos en la natalidad en la zona sur de la ciudad. Bueno, ¿cómo eso impacta en la demanda de nivel inicial? Bueno, ¿cómo venía la demanda? ¿Cómo la venía cubriendo el Ministerio de Educación? ¿Cómo se ajusta la oferta a esta nueva demanda? ¿Y qué nuevas ofertas o qué nuevas necesidades surgen a partir de esta baja de la tasa de natalidad? Bueno, eso es un ejemplo de uso de estadísticas vitales con características positivas. A ver. Bueno, ahora ya vamos a arrancar específicamente con la estructura del sistema educativo de la Ciudad de Buenos Aires. Bueno, la población, si nosotros organizamos la población según el máximo nivel educativo, la población de 25 años y más, según el máximo nivel educativo, podemos ver que prácticamente el 20% tiene el secundario completo, el 40, el 10% tiene secundario incompleto, el 18% tiene superior incompleto y el primario incompleto refiere solamente un 7%. Esto es una característica muy específica de la ciudad de Buenos Aires, que tiene tasa de escolarización muy alta y, bueno, como les decía, en otras provincias el tema de la ruralidad y el tema de la extensión territorial hacen que esta composición, esta estructura de la población según el nivel educativo alcanzado es distinto. Y los promedios de años de escolaridad de las personas de 25 años y más se parecen bastante a los años de escolaridad obligatorios, ¿no? Si nosotros tomamos desde sala de 4, que es la obligatoriedad de la constitución de la ciudad, hasta la quinto año de secundaria, eso nos da de 4 a 17 años, estamos por encima de los 13 años que implica la escolaridad obligatoria. Pero esto es en promedio, eso no significa que se cumpla homogéneamente en la ciudad y vamos a ver luego algo al respecto. Bueno, esta es la población de la ciudad según la edad, por rango de edad, según si asiste o no asiste a un establecimiento educativo. Nosotros vemos la población de 3 a 5 años, vemos que el 94, casi el 95% asiste a un establecimiento educativo. Eso referiría casi a una cobertura total de la demanda, porque dentro de los 3 a 5 años hay parte que no es obligatorio, con lo cual ahí tenemos prácticamente podemos inferir una cobertura casi total. Sin embargo, sobre esto hay que aclarar que existen establecimientos que no son considerados por el Ministerio de Educación como estrictamente educativos, como son los centros de primera infancia o los jardines de infantes no integrados, privados, no integrados a la enseñanza oficial. Cuando alguien te responde en el censo que su hijo asiste, vos no sabés si asiste a un centro educativo de nivel inicial, o sea, a un jardín de privado o de estatal, o asiste a un servicio de este tipo que no son estrictamente educativos, que no tienen supervisión pedagógica, etcétera, que hacen una distinción. Entonces, hay que ver también el contexto para saber si este indicador te sirve o no te sirve, o te está dando toda la información que vos necesitas para tomar decisiones. Ya para la edad de 6 a 12 años, que sería la edad
de la enseñanza primaria, porque tenemos educación primaria de 7 años en ciudad, prácticamente la cobertura ahí sí es total. Y en secundaria ya empezamos a ver las líneas turquesas, que es no asiste, pero asistió. Es decir, que en este momento no está asistiendo, pero sí que asistió a algún establecimiento educativo. Otra de las características importantes de la ciudad de Buenos Aires es el peso de la educación privada. Prácticamente el 50% de los alumnos de la ciudad asisten a un establecimiento de gestión privada. Esto tiene sus implicancias para el cálculo de indicadores. No solamente porque hay que medir la diferencia entre el sector estatal y privado y tratar de establecer qué efectos son propios del sector de gestión y qué son efectos contextuales, o sea, socioeconómicos, sino que también genera algunos desafíos referidos a la adquisición de la información. Como les decía, entre las fuentes, una de las pocas fuentes que tenemos información sobre ambos sectores de gestión es el relevamiento anual, que es un relevamiento nacional que se implementa en la Ciudad de Buenos Aires, pero que lo organiza el Ministerio de Educación de la Nación. Aquí, ¿se acuerdan que habíamos hablado de indicadores simples? ¿No? Este sería como una serie de tiempo con un indicador simple, que refiere a la evolución de la matrícula por sector de gestión. Entonces, vemos la evolución de la matrícula total en negro y luego abajo podemos observar la matrícula por sector de gestión. Aquí, para ver la serie, tenemos como un punto de flexión acá en el año 2004, cuando se invierte la preponderancia del sector. Antes era mayoritario el sector estatal y a partir de 2004 comienza a ser mayor. 2006 comienza a ser mayor el peso del sector privado. Y aquí hay un dato interesante, que es en el 2021, cuando las dos líneas se acercan. Bueno, ¿qué significa este acercamiento de la línea? No sé si recuerdan el tema de la pandemia, hubo una crisis en todo lo que fue el sector privado educativo, porque muchos papás, sobre todo a nivel inicial, que estaban en pandemia con restricciones económicas propias de la pandemia, dejaban de pagar o dejaban de enviar a sus chicos, sobre todo a nivel inicial. Entonces hubo una caída, sobre todo en los establecimientos no incorporados a la enseñanza oficial, y un pasaje de estatal a privada. De privada a estatal, al revés, que es el proceso inverso que veíamos en los años previos, del 2000 al 2006. Bueno, los indicadores educativos de la ciudad. Ahora vamos a charlar un poquito sobre los indicadores educativos clásicos, ¿no? ¿Se acuerdan que hablábamos de los indicadores de eficiencia del sistema? Bueno, uno de estos indicadores clásicos de eficiencia es el tema de los promovidos. Los promovidos. ¿Quiénes son los promovidos? Son los alumnos que, habiendo cursado un ciclo lectivo, en un periodo específico, en un ciclo lectivo específico, pasan al ciclo lectivo siguiente en el año de estudio siguiente. Es decir, los promovidos son los matriculados menos los no repitientes. Menos los repitientes. Los promovidos son los que pasan de año, finalmente. Entonces, la tasa, el porcentaje de alumnos promovidos, refiere a los promovidos sobre la matrícula total. Como vemos en primaria común, los procesos de promoción son altos y vienen consolidándose, ay, equivoqué de ruedita, vienen consolidándose, digamos, vienen mejorando en el sector estatal en los últimos años. Antes las tasas de promoción eran un poco inferiores en estatal que en privado.
Este otro indicador tiene como algunos, el siguiente es el que tiene algún sesgo que hay que marcar, que es el tema de repitientes. Repitientes son, al contrario de los promovidos, son el porcentaje de alumnos que habiendo cursado un ciclo lectivo, en el ciclo siguiente vuelven a hacer el mismo año de estudio. Esto es bien específico. El repitiente es repitiente de ese año. Si yo repetí hace 60 años, no importa. Ya no soy repitiente. Este año pasé. Entonces, este año no soy repitiente. Bueno, lo que les estaba diciendo era el tema de cómo leer el tema de los repitientes. Los repitientes, como sabemos, que el sistema educativo está organizado 50 y 50 por sectores, dividido por sectores, hay que tener como bastante cuidado en términos de analizar los indicadores de repitencia por sector, porque hay repitientes que aparecen en el sector estatal, pero que en realidad son repitientes del sector privado. Esa es una práctica bastante común, de que cuando un chico repite, o la escuela privada lo invita a retirarse, o los papás dicen, bueno, ya te fue mal, no voy a seguir pagando una escuela donde no estudiaste, vas a la escuela estatal. Entonces el tema ese del pasaje de repitientes es frecuente, y cuando uno ve los porcentajes de repitencia en secundaria son más elevados, pero en primaria, que no son tan elevados, tenés como algunos casos te inciden significativamente, sobre todo cuando vos ves de manera desagregada por comuna o por barrio esos indicadores. Entonces, esto que lo ilustro no es para que sean especialistas en educación, sino para ver que no es transparente lo que el indicador te está transmitiendo. El indicador requiere una interpretación, requiere un contexto, requiere conocer un poco cuál es la dinámica. Los informáticos lo llaman las reglas del negocio. Los sociólogos lo decimos más aburrido y más complicado, pero es básicamente eso, es saber cuál es la dinámica que tiene el objeto que uno está analizando. El otro indicador es la retención en la educación secundaria, que es la proporción de alumnos que durante un ciclo lectivo, en un año de estudio, que continúan en digamos, vamos de nuevo, es chicos que en un año de estudio cursan un determinado estudio, repiten y te reinscriben como en el año de estudio siguiente, ¿cuántos se retienen de los repitientes? En secundaria es bastante común que los chicos, a veces cuando los chicos llegan a los últimos años, repiten y no se reescriben al año siguiente, o al revés, dejan en el año de estudio que están, por ahí dejan en octubre, noviembre, diciembre, ya al final del ciclo lectivo, es como no rinden los exámenes que vienen a repetir, y al año siguiente no se reescriben, por lo tanto es una pérdida. Entonces, sobre el porcentaje de repitientes, sobre la matrícula por 100, eso te da la tasa de retención. Entonces, ahí me confundí con los dos. La retención es la matrícula final, o sea, los que terminan el último día de clase, sobre la matrícula inicial por 100. Entonces, esto es cuántos chicos que empezaron al principio de año terminaron al final, y esa relación es la que mide el indicador de retención. Otro de los temas vinculados con el tema de la retención es los salidos sin pase, ¿no? Nosotros podemos tener pérdida de alumnos por muchas razones. Una, los chicos lamentablemente se mueren, se van a vivir a otras provincias, se van a vivir a otros países, y como los sistemas educativos en la Argentina son sistemas abiertos, y no hay un sistema unificado,
los alumnos que se van del sistema son considerados salidos sin pases. Salidos sin pases es una gran bolsa de gato. Tenés defunciones, tenés migraciones y tenés abandono. Entonces, también hay que tener mucho cuidado. Este es un indicador muy estandarizado a nivel internacional para medir algo así como deserción. Sin embargo, no es un indicador tan preciso en un sistema educativo abierto. Vos ya ni hablar de si se va a otra provincia u otro país. Pero muchas veces hay problemas de subregistro cuando tenés chicos que se pasan de la escuela estatal a la escuela privada y para ingresar a una escuela privada no necesitan el pase. Es decir, que la escuela les dé el, que haya una escuela receptora que por un procedimiento administrativo lo recibe y otra, eh, una escuela que lo libera mediante el mismo proceso administrativo. Entonces, esto de salido sin pase es un indicador, como decía, muy común, pero que también requiere saber cuáles son las reglas del negocio y cuáles son las lógicas de funcionamiento y cuál es la estructura del sistema educativo del cual estás hablando. Bueno, como el sistema educativo tiene por función que los chicos aprendan algo, medio como función primaria muy básica, eh, hay otros indicadores que son indicadores de aprendizaje. Esto es una prueba jurisdiccional de la Ciudad de Buenos Aires, se llama FEPBA, y después está la contraparte en secundaria que se llama TESFA, que lo que hace es organizar a los chicos por niveles de desempeño. Nosotros vemos la línea gris oscura, la celeste más oscura, es el que está por debajo de los niveles aceptables, y después hay tres grupos de desempeño que están organizados ordinalmente, es decir, el grupo 1 es el que sigue por debajo, el grupo 3 sería como el nivel de desempeño más alto. Si nosotros vemos la evolución en todas las evaluaciones FEPA de la Ciudad de Buenos Aires en matemática, vemos que más o menos se mantiene constante alrededor de entre el 8,3 y el 9% en niveles de desempeño alto y que más o menos un tercio se encuentra por debajo de los niveles aceptables. Y prácticas del lenguaje sucede un poco menos, los, los niveles de desempeño por debajo son menos significativos y el grupo 2 es ampliamente mayoritario, lo cual tiene sentido en una distribución más o menos normal. Estos resultados, si vos los observás por género, en matemática les da un poco mejor a los varones y en práctica del lenguaje le da un poco mejor a las mujeres. Es como un sesgo que tiene la población de asignación de tareas, por decirlo de alguna manera, o de inquietudes. Eh, pero el dato interesante es cómo evoluciona a nivel global estos niveles de desempeño del 2016 a 2023. Y luego, acá están los resultados de TESPA, donde si ven el tema de los grupos de desempeño 3, que sería el más alto, es más significativo. Pero acá tenemos algunos, eh, algunas observaciones. En secundaria en general llegan, si bien la cobertura es bastante amplia, ¿se acuerdan que inicialmente habíamos visto que en el grupo de edad había una parte que no existía ya, que había asistido, pero no asistió entre los que tenían 12 y 18 años, creo? Bueno, esos son los que en general son del niveles más bajos de ingresos de la población y son los que quedan primero afuera del sistema educativo. Entonces, acá, como el nivel socioeconómico tiene una fuerte incidencia en los niveles de resultados, los resultados dan mejor, pero lo que sucede acá es que te dan mejor porque una parte de la población te quedó afuera. Entonces, eso es otra de las advertencias para la lectura de indicadores que hay que hacer en esto. Porque no solamente es importante ver lo que está, sino tratar de intuir qué es lo que no está, que muchas veces es lo más difícil de ver porque sobre lo que no está no tenés datos. O tenés datos que vienen de otro lado y que tenés que relacionar.
Los indicadores educativos en contexto en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, esto es una comparación de la ciudad de Buenos Aires por ingresos per cápita familiares según sector de gestión del total del país y la ciudad de Buenos Aires. Los quintiles, no sé si lo charlaron con los chicos, los quintiles es agarrar a la población y armar grupos del 20%, o sea, que toda la población o sea, distribuirse en 5 grupos que son equivalentes en cantidad de personas que lo componen, distribuir, y la forma de cortarlos, los puntos de corte están divididos en ingresos per cápita. Entonces, si vemos en el total del país, el quintil más bajo está mayoritariamente en estatal, pero como el total del país, como habían bien, ¿se acuerdan que vimos en el mapita? Que el peso de privada era mucho menor en el resto de las provincias que la ciudad de Buenos Aires, que después lo vamos a ver en el por qué la diferencia tan significativa con ciudad. Mientras que solo el 16% del quintil más bajo asiste a privada, eh, al sector privado. Pero si ven, en el sector privado los quintiles se distribuyen más o menos homogéneamente. Esto es porque las privadas, en las provincias, las escuelas confesionales tienen un peso también muy importante. En la ciudad de Buenos Aires tenemos privadas confesionales y no confesionales. Cuando vemos las no confesionales, si vemos ya en el cuadro 2, en el que dice Cava, si vemos privado confesional, vemos que el 28% corresponde al quintil 1, pero en las no confesionales, que en general son más caras, que refieren a colectividades o a escuelas que no reciben subsidio de ningún tipo del Estado, el peso del primer quintil, que es el más pobre, que es menor que en el de confesionales, y ni hablar que a la secundaria estatal el 70% de la matrícula se corresponde con el quintil 1. El quintil 1 es el más pobre, el quintil 5 es el más rico. En estatal solamente el 0,5% corresponde al quintil quinto. 0,5%, ni siquiera el 5%. Claro, En la perdón ciudad, que te interrumpa. sí. Nada, bueno, vos sabés que a mí me súper interesa todo lo que estás exponiendo, pero tengo miedo En- también de que la gente ya se vaya retirando por el tema del horario. También tuvimos ese inconveniente con la conexión, pero creo que quizás estaría bueno como poder ir redondeando. ok, Eh, solamente voy a nombrar 2 cosas de Dale, esta, que es buenísimo. que No, existen. no te quiero cortar. También hay muchísima gente conectada, pero digo, también Sí, con los no, horarios es que que nos se habíamos comprometido hizo y más demás. largo de lo que esperaba. Les pido un poquito de paciencia y ya vamos metiéndole a una parte que sí me interesa plantearles. Estos son 2 índices, 2 formas de ponderación. Este es el IBS, que es el índice de vulnerabilidad social, que lo calculamos con fuentes externas, y el ISAP y el ISAS, que lo calculamos con formularios complementarios de evaluaciones que tienen una ponderación parecida, pero ¿para qué los muestro? Bueno, esta la vamos a dejar, que es la distribución de ISAP y ISAS promedio por sector de gestión, donde volvemos a ver el tema de los quintiles, pero lo que me importaba era ver el tema de la dimensión territorial. Como decíamos, los indicadores no se distribuyen homogéneamente en toda la ciudad está organizada por comunas, y aquí vemos el tema del indicador de repitencia por comuna. Como vemos, la zona sur, que es la zona más pobre de la ciudad, se forman 3 franjas bastante claras: la zona sur, que es la más pobre, la central, que es la zona media, que tiene también una distribución bastante homogénea, y la zona norte, que es la más rica. Ahí la repitencia es mucho más baja que en el sur. Lo mismo sucede con el tema de la sobriedad. La sobriedad es
cuántos años estás por encima de la edad teórica, sucede más o menos lo mismo. Las manchitas que se ven ahí, que después van a aparecer en el resto del mapa, son los asentamientos y villas. Como ven, en la zona azul se concentran más asentamientos y villas grandes, históricas, y acá la que se ve a la derecha, arriba, es la Villa de Retiro, que es donde está el Ministerio de Educación. Les quería mostrar esos dos índices porque esta es la combinación de los dos índices que habíamos visto. Este es el ISAP, el degradé de colores es el ISAP, es el IBS, que es el índice de vulnerabilidad social, que se calcula por comunas con fuentes externas, y cada uno de los puntitos son las escuelas según el índice de vulnerabilidad educativa construido a partir de el índice de situación socioeconómica construido a partir de los datos de las evaluaciones. En la izquierda tenemos el primario estatal, que vemos que el sector estatal cubre todo el territorio de la ciudad, y el de la derecha vemos a privada, que se concentra en la zona más rica, que es medio obvio porque es donde la gente tiene más recursos. En la situación, para el ISAS, que es el índice de situación socioeconómica de secundaria, vemos el mismo, el IBS por comunas, y las escuelas por ISAS, es el índice de situación socioeconómica, a partir de las evaluaciones de estatal en los puntitos rojos y en privada los puntitos azules. Mayor ISAP, mejor situación socioeconómica, más oscura; la menor ISAP, eh, o sea, la situación socioeconómica es peor, y ven que coinciden, digamos, son como esa combinación de los indicadores es lo que te muestra que dos indicadores calculados de distinta manera te dan de manera relativamente esperable. Lo de estatal es más homogéneamente distribuido porque es el Estado el que tiene la obligación de cubrir territorialmente toda la ciudad. Bueno, el tema de la información como insumo para el diseño de política, esto lo voy a dejar para la presentación y por ahí para charlarlo un poco más entre todos, porque la idea era como tener un cierre en términos de que los indicadores están estrechamente vinculados, que cuando uno tiene procesos de gestión que operan sobre la sociedad, inciden muchos factores, muchas veces uno no los puede controlar. O sea, desde el sistema educativo no se puede controlar el nivel socioeconómico de la población, y esas características inciden en los resultados de los indicadores. Lo que nos permite, esto no debe, los indicadores nos permiten construir información y tratar de relacionar cuáles son los factores que están incidiendo, y eso implica cierta contextualización y interpretación. Básicamente, esto era todo lo que tenía que la presentación. Ahora voy a dejar de compartir. Les vuelvo a pedir disculpas por el corte y porque tenía una presentación que pensé que era para mucho menos tiempo y se me hizo muy larga. No pasa nada, puede pasar, digo, en este tipo de plataformas, y bueno, cuando menos lo pensamos surgen estos inconvenientes. Digo, está abierto el chat para la realización de consultas, algunas ya fuimos contestando, con Facu algunas aproveché y las fui contestando también por escrito, ya que, por ejemplo, Flavio consultaban hace un rato qué otras fuentes disponibles hay, además de datos de educación, en qué otros espacios podemos encontrar fuentes de la Ciudad de Buenos Aires. Les compartí el link del acceso de datos abiertos y el Instituto de Estadísticas de la ciudad. Sí, lo que nosotros usamos mucho es la encuesta anual de hogares, que es un dato propio de la ciudad y que es del Instituto de Estadísticas y Censo de la ciudad. Es un dato muy interesante.
Ahora el censo de población nos permite tener datos a nivel radiocensal, lo cual es súper importante porque si vos tenés en cuenta que la población, sobre todo en primaria, en secundaria los chicos se mueven más de una zona de la ciudad a la otra, pero en primaria, que en general los chicos van a una escuela que queda cerca de la casa, tomar los datos a nivel radiocensal te habla un poco de manera mucho más precisa de cuál es la población que rodea esa escuela. Entonces eso es un dato muy importante. Y la EPH para población urbana también es un dato relevante. Para provincias que tienen una ruralidad mayor, el tema de la EPH hay que tener cuidado de usarla porque no te captura la población rural. Bueno, acá hacían una consulta sobre la relación entre los datos geográficos de Soledad, consulta Alejandro, ¿están relacionados con el domicilio de los estudiantes o con la existencia o no en cada comuna de escuelas para adultos? Digo, habla de esta multidimensionalidad justamente. El tema de el tema de la sobriedad es un indicador que va para la educación común. Cuando vos te pasas a analizar la educación de adultos, ya la sobriedad no es un indicador valioso porque uno supone que bueno, el reglamento escolar de la ciudad, pero sobre todo las nuevas definiciones de la educación de jóvenes y adultos, educación permanente de jóvenes y adultos, está definida como mayores de 18, de 16 a 18, gente de 16 a 18 años y más. Entonces, para la educación de adultos no se analiza soledad, se analiza solamente para la educación común. El tema de la distribución de la soledad refiere a el tema de los repitientes que repitieron en otro momento. Vos podés ser repitiente si repetiste este año y vas a tener soledad este año. Pero si repetiste otro año, aunque no hayas repetido este, vas a continuar teniendo soledad. Entonces, el tema de la soledad hay que entenderla en ese sentido. Es como el atraso en la trayectoria teóricamente esperada eh, para la educación común. Llegar a quinto año de la secundaria con 17 años o llegar a séptimo grado con 12 años. Ese es todo lo que esté. Si vos repetiste antes, vas a llegar con 13 o con 14. Hay dos indicadores. Nosotros tomamos la sobriedad, que es la sobriedad general, y después la sobriedad avanzada, que es la sobriedad que tiene más de un año. Que ese nosotros lo tomamos como un indicador de proxy de abandono. ¿No? Aquel chico que tiene más de un año de sobriedad tiene una probabilidad mayor de abandonar que los que tienen solo un año de sobriedad. Y la Bien. distribución territorial, que era la otra parte de la pregunta, es en aquellos sectores sociales de nivel socioeconómico más bajo, la repitencia es mucho más común y la sobriedad también es mucho más común. No, y si querés, te decía, te comento una más de las últimas preguntas que llegaron, como para ir ya cerrando, porque también mucha gente ya se fue despidiendo. Virginia nos consulta sobre la existencia de indicadores de nivel superior. Los indicadores de educación superior son más complicados, porque el tema de, si bien tienen como hay dos, primero que hay que distinguir lo que son superior no universitario, que es nivel terciario, de lo que es la educación superior universitaria. Nosotros, o sea, las provincias solamente observamos superior no universitario. Lo universitario se maneja a nivel nacional. Así que yo sobre eso no tengo tanta experiencia. Sobre superior no universitario es bastante complejo porque las trayectorias son mucho más intermitentes. Entonces vos podés tener como una pérdida de un chico un año y te vuelve a aparecer el año siguiente. Entonces, medir el abandono es como mucho más difícil. Uno de los indicadores que se usa es como la media de años, eh,
Sí, como el promedio, la cantidad de años promedio que tardan los chicos en egresar. Pero eso tiene un sesgo, que es que vos ves solamente los que terminan o los que te abandonaron. Es muy difícil. Hay una forma de hacerlo que es con cohortes teóricas, que se llama que vos tomás los inscriptos en un año y vas siguiendo cómo van en los años siguientes, eh, cómo deberían ir en los años siguientes. Y el resultado después, si la carrera dura 5 años, a los 5 años, ¿cuántos tenés egresados? Ese sería como un indicador de eficiencia. Pero bueno, todos sabemos que en la educación superior no universitaria ya los estudiantes por lo general están trabajando, o sea que eh, los resultados, entre comillas, dan mal, pero son trayectorias mucho más flexibles que las que la educación común. Siempre dan para nota de diario, ¿no? El tiempo medio de tarda un estudiante en graduarse en la universidad o en los terciarios. Bueno, si les parece, podemos ir cerrando el encuentro. No sé si... Bueno, una cosita más es, en la presentación van a tener el mail. Si alguno tiene alguna consulta puntual o me dice que estoy buscando información sobre tal cosa o tal otra y quieren alguna orientación al respecto, o si existe alguna información o no, eh, me la pueden pedir. Otra de las cosas que deben tener en cuenta es que los datos estadísticos normalmente tienen restricciones de nivel de agregación. No siempre, no, no siempre no. Nunca se puede divulgar a nivel de establecimiento educativo. Entonces siempre se dan datos agregados por grupos, ya por comunas. Tienen que ser, depende qué datos pidan, se puede dar por comuna o te lo van a dar agregado por la Ciudad de Buenos Aires. Si quieren hacerlo, por ejemplo, por orientación técnica, eh, o sea, todo lo que sea de mecánica, y no te lo van a dar por comuna porque hay una escuela que ofrece esa orientación, entonces te lo van a dar agregado. Pero bueno, todas esas cosas son las que me pueden preguntar y cómo pedir la información y dónde buscarla, completamente a disposición. Bueno, muchas gracias a todos, a todas las personas que participaron en estos dos encuentros. Muchas gracias a Flavio por su presentación, más que interesante, y mucha gente muy agradecida por el chat. Así que, bueno, nuevamente les agradezco a nuestro invitado y bueno, a todos quienes pudieron asistir en estos dos encuentros. Y como les comentaba Facu, vamos a seguir teniendo durante los meses que se vienen nuevos seminarios vinculados con la agenda de datos del instituto. El próximo va a ser el de tableros, que se encuentra disponible en la web para que ustedes se puedan inscribir. Y también por acá por el chat pasamos el link. Así que estaría bueno, si es una temática que les interesa, que puedan continuar con esta línea de formación. Así que bueno, muchas gracias por sumarse a estas propuestas y vamos a estar esperándolos y esperándolas para las próximas instancias de formación.